Buenos días. Bueno, les comenzaré hablando sobre la introducción general a la apoptosis y su diferencia con la necrosis. La apoptosis es un proceso biológico fundamental que ocurre en prácticamente todos los organismos multicelulares. Se le conoce comúnmente como muerte celular programada y se trata de un mecanismo altamente regulado mediante el cual las células que ya no son necesarias o que podrían representar un riesgo para el organismo son eliminadas de manera controlada, ordenada y sin causar ningún daño a los tejidos circundantes. A diferencia de otros tipos de muerte celular, como lo puede ser la necrosis, la apoptosis no llega a generar inflamación ni daño en el entorno celular. Esto se debe a que durante el proceso apoptótico la célula se autodestruye de forma limpia. Su membrana se mantiene intacta hasta el final, evitando que libere los componentes tóxicos al medio extracelular. El término apoptosis fue introducido en 1972 por Kerr, Wiley y Curry, quienes observaron un patrón morfológico muy característico en las células que morían bajo el control genético. La palabra proviene del griego apo, que significa desde, y ptosis, que significa caer, haciendo alusión a la caída de las hojas de otoño, la cual es una metáfora perfecta, porque al igual que el árbol elimina sus hojas muertas para conservar su salud, el organismo elimina las células dañadas o viejas para mantener su equilibrio interno. La apoptosis desempeña un papel esencial durante el desarrollo embrionario, la maduración del sistema inmunológico, la regulación del tamaño de los órganos y la eliminación de las células anormales. Por ejemplo, durante la formación de los dedos en el embrión humano, las células que se encuentran entre ellos mueren por apoptosis, permitiendo la separación de las extremidades. Sin este proceso, los dedos quedarían fusionados. Otro ejemplo muy importante se da en el sistema inmunológico. Durante la maduración de los linfocitos, el cuerpo produce millones de células que podrían reconocer tanto patógenos como estructuras propias del organismo. Aquellos linfocitos que reconocen componentes del propio cuerpo son eliminados por apoptosis para evitar enfermedades autoinmunes. Es decir, la apoptosis no solo regula la cantidad de células, sino que también actúa como un sistema de control de calidad biológico. Ahora bien, es muy importante distinguir entre apoptosis y necrosis, ya que a menudo se confunden. La necrosis ocurre generalmente como consecuencia de una lesión aguda, una infección o incluso la falta de oxígeno. En este caso, las células se hinchan, su membrana se rompe y libera contenido al medio, provocando inflamación y daño en el tejido. Es un proceso pasivo y controlado. Por el contrario, la apoptosis es un proceso activo que requiere energía y la participación de proteínas específicas. No causa inflamación y el material celular es empaquetado en pequeñas vesículas llamadas cuerpos apoptóticos que son luego fagocitados por células vecinas o por un macrófago. Otra diferencia clave entre ambos procesos es su impacto fisiológico. Mientras la necrosis suele estar asociada con el daño tisular, dolor e inflamación, como ocurre por ejemplo en un infarto o en una quemadura, la apoptosis forma parte de los mecanismos normales de mantenimiento del organismo. Es, por así decirlo, una forma de suicidio celular altruista, en el que la célula se sacrifica por el bien del tejido. De hecho, el equilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis es vital. Si el proceso apoptótico se acelera en exceso, puede llevar a enfermedades degenerativas como lo son el Alzheimer o el Parkinson, en las que mueren más neuronas de las necesarias. Pero si se inhiben o se bloquean, las células dañadas pueden sobrevivir cuando no lo deberían, lo que puede favorecer al desarrollo de cáncer. Por eso, comprender la apoptosis no solo tiene importancia teórica, sino también clínica y terapéutica. Hoy en día se sabe que muchos tratamientos médicos como la quimioterapia o la radioterapia buscan precisamente inducir apoptosis en células tumorales. Sin embargo, algunos tipos de cáncer desarrollan mecanismos para evadir este proceso, volviéndose más resistentes. En estos casos, el estudio de las rutas de señalización que controlan la apoptosis permiten diseñar fármacos más eficaces que restauren la capacidad de la célula de autodestruirse cuando ésta está dañada.
En el laboratorio, la apoptosis se puede observar mediante características morfológicas muy específicas: la condensación de la cromatina, la fragmentación del ADN, la contracción celular y la formación de cuerpos apoptóticos. A diferencia de la necrosis, donde la célula se hincha y explota, en la apoptosis la célula se encoge y se fragmenta en partes que serán recicladas por otra célula. Este proceso está cuidadosamente regulado por una red de proteínas y genes. Entre los más conocidos se encuentra la familia de las caspasas, que actúan como un ejecutor de procesos, y también las proteínas BCL2, que determinan si una célula vivirá o morirá. Aunque estos detalles serán explicados con más profundidad por mis compañeros, es importante mencionarlos porque muestran que la apoptosis no es algo aleatorio, sino un proceso altamente controlado que depende de señales tanto internas como externas. En términos evolutivos, este mecanismo representa una ventaja adaptativa enorme. Permite que los organismos eliminen células potencialmente dañinas, como aquellas con mutaciones en el ADN, sin provocar una respuesta inflamatoria. Gracias a esto, los tejidos pueden renovarse constantemente y mantenerse funcionales. Yo les hablaré sobre las fases del proceso apoptótico y sus principales vías de activación, que son la intrínseca y la extrínseca. La apoptosis ocurre en tres grandes etapas: la fase de inducción o iniciación, la fase de ejecución y la fase de degradación o eliminación. En la fase de inducción, la célula recibe señales que indican que debe morir. Estas señales pueden provenir tanto del interior de la célula como del exterior de esta misma. Por ejemplo, una célula con daño en su ADN o una célula que tiene una infección viral puede iniciar su propia destrucción. Después viene la fase de ejecución, donde se activan enzimas especializadas llamadas caspasas. Esas proteínas son las encargadas de degradar los componentes internos de la célula, como el citoesqueleto y el núcleo. Finalmente, en la fase de degradación, la célula se fragmenta en pequeñas vesículas rodeadas por membrana, conocidas como cuerpos apoptóticos, que serán eliminados por fagocitos sin causar alguna inflamación. Ahora bien, existen dos vías principales de activación de apoptosis: la vía extrínseca o receptor de muerte y la vía intrínseca o mitocondrial. En la vía extrínseca, la señal viene del exterior de la célula. Esta vía se activa cuando proteínas especializadas como el ligando Fas o el factor de necrosis tumoral se une a receptores específicos en la superficie de la célula, llamados receptores de muerte. Esta unión desencadena una cascada de señalización que termina activando las caspasas iniciadoras, principalmente las caspasas 8, la cual a su vez activa las caspasas ejecutoras que destruyen la célula. Por otro lado, la vía intrínseca se activa desde el interior de la célula, principalmente a través de señales de estrés, daños en ADN o disfunción mitocondrial. En esta vía participa la proteína del grupo BCL2, que regula la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Cuando las proteínas proapoptóticas como VAX y VAC se activan, provocan la liberación de citocromo desde la mitocondria hasta el citoplasma. El citocromo se une a una proteína llamada APF1, formando un complejo conocido como apoxoma, que activa la caspa 9 y esta da inicio a la
cascada de caspasas ejecutoras. Ambas vías, aunque diferentes, convergen en un punto común: la activación de las caspasas ejecutoras, como las caspasas 3, que son las responsables de llevar a cabo la degradación final de la célula. Este control tan preciso demuestra que la apoptosis es un proceso regulado genéticamente y no un accidente celular. Ahora yo les hablaré sobre el enfoque de los genes y proteínas que intervienen en la apoptosis, algunos ejemplos biológicos relevantes y su relación con la transducción de señales. El control de la apoptosis depende de un equilibrio muy delicado entre proteínas apoptóticas y antiapoptóticas. Entre las más importantes encontramos como por ejemplo las de las familias BEL2, que incluye tanto inhibidores como promotores de la apoptosis. Por ejemplo, BEL2 y BEL-XL evitan la liberación del citocromo C, mientras que BAX, BAC y BAT la favorecen. La interacción entre estas proteínas determina si una célula sobrevive o si inicia su autodestrucción. Otra molécula esencial es P53, conocida como el guardián del genoma. Esta proteína detecta daños en el ADN y puede detener el ciclo celular, para intentar repararlos. Si el daño es irreparable, P53 activa la expresión de genes proapoptóticos, asegurando que la célula dañada no se multiplique ni se convierta en una célula cancerígena. De hecho, la pérdida o mutación del gen TP53 se codifica para esta proteína. Se asocia con una gran variedad de tumores humanos, lo que demuestra la importancia del control apoptótico en la prevención del cáncer. Además están las caspasas, que son enzimas proteolíticas que se activan en cadena. Se dividen en dos tipos: las caspasas iniciadoras, como la 8 y la 9, y las caspasas ejecutoras, que son la 3, 6 y 7. Estas últimas son las responsables de degradar proteínas y estructurales, fragmentar el ADN y provocar los cambios morfológicos típicos, como por ejemplo la condensación de la cromatina, encogimiento celular y formación de cuerpos apoptóticos. Pero más allá de estas moléculas también existen otros reguladores importantes, como por ejemplo las proteínas IAPs, inhíbridos o apoptosis proteins, que bloquean la actividad de las caspasas y evitan que la célula muera de manera prematura. Cuando el equilibrio se rompe y las IAPS son inhibidas, la cascada apoptótica puede continuar sin restricción. Otro grupo relevante también son las proteínas del complejo DISC, Day Induction Signal Complex, que se forman tras la unión de los receptores de muerte con sus ligandos, iniciando así como que la activación de las caspasas. Un aspecto muy interesante es cómo la apoptosis está directamente relacionada con la transducción de señales, ya que este proceso depende de la comunicación entre proteínas que transmiten la información desde la superficie celular hasta el núcleo o la mitocondria, como por ejemplo la unión del ligando FAS al receptor FAS. Esto activa una cascada de señalización intracelular que culmina en la activación de las caspasas. En la vía mitocondrial, las señales de estrés o daño activan rutas dependientes de P53, que esto también actúan a través de mecanismos de transducción para modificar la expresión de genes apoptóticos. Incluso llegan a participar segundos mensajeros como el calcio o las especies reactivas del oxígeno, que pueden modular la actividad de proteínas proapoptóticas. De esta forma, la apoptosis no ocurre de manera como que aislada, sino como resultado de una red de comunicación interna, donde intervienen receptores, quinasas, factores de transcripción y proteínas mitocondriales. Algunos de los ejemplos biológicos de apoptosis se encuentran en el sistema inmunitario, donde los linfocitos T que no reconocen correctamente al antígeno son eliminados. También ocurre durante el desarrollo embrionario, especialmente en la formación del sistema nervioso, donde miles de neuronas se generan inicialmente, pero solo sobreviven aquellas que logran establecer como que conexiones funcionales.
Además, estas son eliminadas por apoptosis. En la piel, este proceso controla la renovación constante de las células epidérmicas, asegurando de que las más viejas sean reemplazadas, ahora sí que sin causar inflamación. Otro ejemplo se da en la menstruación, donde la caída de los niveles hormonales desencadena la apoptosis de las células del endometrio. Además, muchos virus han desarrollado estrategias como que para bloquear la apoptosis, ya que necesita mantener viva a la célula huésped para poder replicarse. Algunos producen proteínas similares a las BEL2 que inhiben la liberación del citocromo C. Esto muestra y demuestra cómo la apoptosis también es un campo clave en la investigación de enfermedades infecciosas. En la medicina moderna, el estudio de los genes y proteínas apoptóticas ha permitido desarrollar fármacos dirigidos, conocidos como moduladores de apoptosis, que buscan reactivar el proceso de células cancerígenas resistentes o, por el contrario, frenarlo de enfermedades degenerativas. En conclusión, la apoptosis no solo mantiene la homeostasis celular, sino que forma parte de un sistema de comunicación intracelular altamente coordinado, que involucra la activación secuencial de receptores, proteínas y genes específicos. Por ello, la apoptosis es un claro ejemplo de transducción de señales aplicada en la biología molecular, donde la vida y la muerte de una célula dependen de una compleja red de decisiones moleculares perfectamente orquestada. Ahora hablaré sobre cómo la apoptosis se relaciona con diversas enfermedades humanas y cuál es su importancia médica y biotecnológica. Cuando la apoptosis no funciona correctamente, el equilibrio entre vida y muerte celular se altera, y esto puede originar múltiples patologías. Por ejemplo, si la apoptosis disminuye, las células dañadas o normales pueden sobrevivir a más tiempo del que deberían, lo que favorece el desarrollo del cáncer. En muchos tumores se ha observado una pérdida de función del gen P53, lo que impide la activación del proceso apoptótico y permite la proliferación incontrolada de células con mutaciones. Por otro lado, cuando la apoptosis se incrementa de manera excesiva, puede conducir a enfermedades degenerativas. En el Alzheimer o Parkinson o Huntington se ha comprobado que neuronas sanas mueren por apoptosis debido a acumulación de proteínas anormales o alteraciones en la señalización celular. También se relaciona con enfermedades autoinmunes, en las que la eliminación defectuosa de linfocitos puede causar que el sistema inmunológico ataque tejidos propios del cuerpo. Desde el punto de vista médico, comprender la apoptosis se ha permitido desarrollar estrategias terapéuticas innovadoras. Por ejemplo, en oncología se diseñan fármacos que buscan reactivar la apoptosis en células cancerosas, promoviendo su eliminación selectiva sin afectar células sanas. Asimismo, en enfermedades neurodegenerativas se buscan tratamientos que inhiban la apoptosis para proteger las neuronas y retrasar la progresión del daño. En biotecnología, el conocimiento de las rutas apoptóticas ha permitido mejorar la ingeniería tisular, la producción de fármacos y el diseño de terapias génicas. La manipulación de genes como el BCL2, P53 o caspasa-3 permite controlar la supervivencia celular en cultivos, lo que tiene aplicaciones en la medicina regenerativa y en la investigación farmacológica. En conclusión, la apoptosis es un mecanismo esencial para la vida. Su estudio nos ha enseñado que la muerte celular no es un fracaso, sino una estrategia inteligente del organismo para conservar su equilibrio. Cuando este proceso se altera, surgen enfermedades graves, pero cuando lo comprendemos, se abre la puerta a tratamientos más específicos, eficaces y menos invasivos. Por eso, podemos afirmar que la apoptosis no solo es un ejemplo claro de transducción de señales, sino una de las bases fundamentales de la biología moderna. Gracias por su atención.